Entrevista. Es doctor en medicina, egresado de la Universidad de la República. Fue subdirector y adjunto a la dirección del Centro de Salud Jardines de Hipódromo de ACE y presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes. Fue diputado entre los años 2010 y 2020 y vicepresidente de la Comisión Especial de Adicciones de la Cámara de Representantes en el año 2018. Entre los meses de marzo a julio de 2020, se desempeñó como director del Sistema Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social y en julio de ese mismo año comenzó a desempeñarse como secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas. Las patologías del consumo son una problemática de estos tiempos porque la sociedad contemporánea se rinde ante el altar del consumo. Durante su gestión, ha tenido varios enfrentamientos con legisladores de su propia coalición de gobierno respecto a algunas decisiones y dichos suyos durante su mandato. Las políticas de drogas las dirige la Junta Nacional de Drogas y tenemos un choque, evidentemente, porque la política de drogas está dirigida, al igual que la administración del Frente Amplio, con la perspectiva de hay que disminuir el riesgo y daño como única política y la gente tiene la libertad de consumir todo lo que quieras mientras le hagas un daño a un tercero. Para nosotros es un grave error, es como hacer solo cuidados paliativos en salud y no hacer tratamiento y no hacer prevención de las enfermedades. Es un grave error. Entonces hay un choque y quien dirige las políticas de drogas es la Junta Nacional de Drogas, que la verdad esta administración hizo un seguimiento, o sea, continuó con las políticas de la última administración del Frente Amplio. Polémico a la hora de dar opiniones, Radio está a favor de la despenalización de todas las drogas y además sostiene que el cannabis no es la puerta de entrada a otras adicciones. Que primero hay que tratar de postergar lo más posible la idea de inicio, evitar en lo posible los consumos problemáticos, pero cuando una persona no quiere o no puede dejar de usar sustancias, eso no quiere decir que no necesita ser cuidada, efectivamente necesita ser cuidada. El objetivo, el norte, siempre tiene que ser que alguna vez recuperemos el espíritu del mayo francés, prohibido prohibir. Al prohibicionismo es un camino al que se entra muy fácil, pero se sale difícil, porque el día que decidimos prohibir también decidimos tercerizar el negocio y dárselo al crimen organizado, que una vez que lo tienen no lo sueltan, y entonces hay que pensar cuidadosamente cada paso. Hoy nos visita, en Punto de Encuentro, Entrevista. Daniel Radio. Siempre es un placer escucharlo y conversar con usted, Radio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para ustedes y para la audiencia de Universal. Ya dijeron todo en este... No, hay mucho para conversar. No tengo nada Gracias para por haber venido, un gusto. Vamos con las rapiditas. De la rapidita no zafa. Radio todo el tiempo lo hemos venido escuchando y obviamente se ha quedado muy en evidencia algunas, diferencias significativas, ¿no? En el abordaje del tema drogas entre usted y varios de los líderes de la coalición republicana. ¿Por qué cree que lo pusieron en el cargo? Yo este tema lo sigo desde hace mucho tiempo, en realidad. Y en particular con el presidente de la República, cuando fuimos ambos legisladores, discutimos personalmente este tema. Yo tengo bien presente una discusión que tuvimos todo a lo largo ¿De la legislatura esa? Sí, pero mientras caminábamos por el túnel ese que une el edificio nuevo del edificio viejo del legislativo, me acuerdo de haber ido un día discutiendo acaloradamente con el presidente, con el que ahora es presidente de la República. Sí, era diputado y yo también, nos sentábamos muy cerca además. Gobierno Mujica. Sí, y me acuerdo que me quedé con la impresión pensé para mí, este tipo piensa el tema seriamente. Supongo que él pensó lo mismo en ese momento, ¿no? Claro. ¿Hoy cree que no? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Y tenían la misma perspectiva? ¿Era la suya actual? ¿Era la de él? ¿Era un camino del medio entre lo que pensaba cada uno? Porque la calle en aquel periodo me acuerdo que presentó un proyecto de ley de autocultivo, es decir, tenía esa lógica de avanzar en despenalizar, digamos, por lo menos en el tema de la marihuana. Después se expresaba en otros asuntos también. Es difícil también hacerlo Uruguay solo, ¿no? Es un tema que siempre se plantea como obstáculo en esto, de la despenalización de todas las drogas. Bueno, cómo hacerlo un país por sí mismo, en el contexto en el que estábamos, con las consecuencias que podría tener. En términos generales yo no resisto mucho los archivos porque me equivoco mucho y entonces cambio de posición, pero en este tema curiosamente yo he mantenido la misma posición, básicamente a lo largo del tiempo, y creo que el presidente de la República también. También, o sea que estaban discutiendo sobre cómo, no sobre qué. No, discutíamos sobre cosas porque además mutuamente nos reconocíamos honestidad intelectual y entonces me parece que pero teníamos bastantes cosas
Porque me picó la curiosidad de saber qué era lo que discutía. No me acuerdo. No te acordás. Pero me acuerdo que me impresionó la forma como él pensaba seriamente. Ahora, qué poco común es que alguien diga que no resiste archivos, ¿no? Que se equivoca habitualmente. Muy poco común, lo celebro. Sí, igual sobre este tema sí, Daniel, y a pesar de que sos un hombre lejano al consumo, porque muchas veces está la carga de aquel que aboga por despenalizar las sustancias es porque consume sustancias. ¿No? Pero todos consumimos, ¿no? Yo también, a veces me tomo alguna cerveza, tomo mate habitualmente, tomo café. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? A veces tomo algún vino, yo qué sé. Pero no está frente al uso problemático de sustancias. No, alguna vez tuve alguna borrachera de joven. Lo que yo quisiera saber es, y mira quién le pregunta, al presidente de la Junta Nacional de Drogas, pero ¿está muy viciada la discusión sobre el tema de drogas? ¿Está muy tóxica? ¿Viciada en qué sentido? Si se está dando en el clavo o si está a la altura de lo que merecería esta discusión o si se ha intoxicado con demasiado a cuestión política, intereses, partidaria, claro. ¿Cómo junto votos con el tema? ¿Qué le parece? Ahora en la campaña sí, pero depende de qué hablemos, de qué momento y de qué lugar. Yo creo que estamos viviendo un momento muy bueno, por lo menos en el hemisferio occidental, en el que estas cosas se están debatiendo con franqueza. ¿Con franqueza? Bueno, eso es importante. Sí, yo creo, y particularmente yo creo que hay un rol muy destacado del liderazgo en este tema de los Estados Unidos también, que están cambiando su mirada sobre el tema. Ayer nosotros de donde nace el paradigma prohibicionista, ¿no? Sí. Ayer nosotros tuvimos una instancia que se llamó, un evento que se llamó Diálogo Hemisférico, con participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, con participación del director ejecutivo de CICAD-OEA, que es, por cierto, el embajador Adam Nunn, que es también de origen estadounidense, y donde participó con una ponencia la señora embajadora de los Estados Unidos. Y la verdad es que uno siente que sintoniza con ese viraje que ha habido, y eso es lo que está pasando en el mundo occidental en general. Ha habido un viraje, y es porque, bueno, me parece que al final entendimos que el camino que asumíamos había que modificarlo. Porque genera peores consecuencias del... Entendimos quién, porque hay que ver si realmente hoy los líderes políticos, los candidatos a eventual presidente, comparten esa postura, ¿no? Usted hizo referencia al conversatorio de ayer, lo escuché su ponencia, bueno, muy interesante por supuesto, y hay sobre todo un aspecto de lo que usted planteaba, que entiende usted como un error, que es abordar esta temática en clave o desde la perspectiva moral del asunto, ¿no? Y eso me gustaría que pudiera profundizar en ese punto. ¿Y cómo se compatibiliza con algo que estaba en el mix de presentación suyo, cuando decía que nos habíamos rendido ante el consumo, ¿no? Ante ¿cómo era la frase exacta del arranque? Nos rendimos ante el altar del consumo. Ante el altar del consumo. ¿Cómo se compatibilizan las dos cosas? Ahí, viste que yo digo, siempre hubo consumo de drogas y siempre va a haberlo. Y eso es como un argumento a favor de despenalizar el uso, digamos. Entonces otro te puede decir, bueno, pero entonces con ese criterio despenalizamos los asesinatos, porque también siempre hubo y siempre va a haber. O se compara con el aborto. Pero ¿qué pasa? Que yo no tengo una condena moral sobre el uso de sustancias. Y sí la tengo sobre los asesinatos. Esa es la diferencia sustantiva. Yo sí me permito, frente al asesinato, decir, no, eso a mí me genera una cuestión moral. No puedo permitir que... Ahora... Pero hay autoridades que se plantean velar por la salud moral de la gente, ¿no? Y ahí es donde se roza esa sensación de querer salvar al otro. Yo no entiendo que usar sustancias sea un mal moral. Eso es lo que yo creo. Es más, pienso que usar sustancias es inherente a la naturaleza humana. Y por eso que decíamos recién, todos tomamos sustancias a lo largo de toda la vida, ¿viste? Ahora hay gente que cuestiona, no, antes no se tomaba tan... Sí, toda la vida, y además con distintos motivos, religiosos, a veces espirituales, a veces terapéuticos, por todas las cosas. En la misa católica se toma vino. O sea que varía la vara moral según la sustancia. Bueno, eso porque en realidad emborracharse no está tan mal visto como
alguien que consuma. Eso porque habla del porque en realidad en la primera mitad del siglo XX se discutió sobre la conveniencia o no de prohibir el alcohol también. Ley seca. Y al final en Estados Unidos decidieron hacerlo. Lo que pasa es que la experiencia fue tan catastrófica que rápidamente revirtieron lo del alcohol. En lo otro no sé por qué no nos damos cuenta que es igualmente catastrófica. Pero bueno, nada, lo que pasa es que también es verdad que no es tan fácil revertirlo rápidamente, porque viste que me habrán escuchado, bueno, yo no soy tan importante para que me hayan escuchado decirlo, pero yo digo dos cosas. Una es, cuando vos decidís prohibir, tomás dos decisiones, una consciente, que es prohibir, y la otra inconsciente, que es tercerizar el negocio. Y lo tercerizás, se lo das a los malos de la película, sí. al crimen organizado, que tienen una combinación de dos cosas, muchos recursos y ningún escrúpulo. Esa combinación es explosiva y hace que ellos se encarguen de promover el negocio, porque entre otras cosas le conviene que haya gente enferma. Sí, promover el negocio, manejarse en el terreno de la ilegalidad, lo cual implica, entre otras cosas, no hacer ningún tipo de aporte impositivo por ese negocio que tienen. Y tercero, y me parece que ahí hay un nivel de complejidad que a esta altura rompe los ojos, pero además hace mucho daño, y es permear las instituciones formales. Es decir, para mantener su negocio con esos recursos que vos decís que tienen, empiezan a conseguir cómplices en quienes deberían perseguirlos, ¿no? Ellos pueden comprar voluntades públicas y privadas. De hecho, claro. A ver, el prohibicionismo... Pasar por puertos y corromper la policía, ¿no? Y meterse a niveles de gobierno que no sé hasta dónde han llegado en Uruguay. Pruebas no hay demasiadas, sospechas puede haber muchas, y hemos hecho muchas preguntas en la campaña respecto al financiamiento de los partidos, pero en otros lugares del mundo, llegando a los niveles más altos, hay estados que se los denomina directamente narcoestados o estados fallidos por esto, ¿no? El prohibicionismo es su caldo de cultivo. La prueba del 9 de esto es que cuando entrevistaron a un conocido narcotraficante uruguayo en la televisión, le preguntaron si quería que se le regularan las drogas y dijo que no. O sea, los prohibicionistas coinciden con los narcotraficantes en esto, ¿no? Wow, qué curioso. Y además, la otra cosa que hoy sabemos... Pero perdón, también coinciden en que saben que hace mal y que no quieren que sus hijos consuman. Ya, de acuerdo, yo también, todos coincidimos en eso. Y la otra cosa que ahora sabemos es que por la caja de la farmacia el año pasado pasaron $6 millones como producto de la venta de cannabis, pero que además, como hay autocultivadores y socios, podemos estimar en $30 millones que antes iban a la caja del narcotraficante y hoy no. Y toda vez que nosotros queramos volver para atrás con esas legislaciones, $30 millones por año al narcotráfico. Ya, mañana. Eso quiere decir. Sí, prohibimos la marihuana hoy. Eso quiere decir, o sea, quienes hoy promueven revertir la regulación, lo que quieren es que esos $30 millones ya mismo pasen al narco, automáticamente. ¿Y eso es trasladable a la cocaína, por ejemplo? Eso es trasladable a todo, porque en realidad el rumbo, el horizonte, el norte, tiene que ser recuperar el espíritu del mayo francés, prohibido prohibir. Pero lo que pasa es que, insisto, como a la prohibición se entra fácil, se sale difícil y no podés abrir de repente después, porque generaste una situación que se nos desbarranca. Por lo tanto, hay que pensar muy bien cada paso y la apertura tiene que ser gradual, eso está claro. No hay en el horizonte la posibilidad de pensar, ahora para asustar, para agitar el cuco, dice, quiere legalizar la cocaína. No está planteado eso. Está bien, no está planteado, pero ¿hasta cuándo? Pero puede ser un norte. No, porque no, es el norte, es que no haya Daniel, ninguna prohibición. La marihuana se le... El tema es, no se prohíbe. ¿Eso necesariamente supone entonces que sea el Estado el que las produce? No, y ninguna, ni el cannabis lo produce el Estado. Ninguna produce el Estado, no. De hecho, los que producen cannabis en Uruguay son empresas privadas y las que venden son también empresas privadas, que son las farmacias. Sí, el Estado está regulando en el medio. El Estado regula. Es que en realidad la alternativa a la prohibición es la regulación. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si vos te pones, nos parece muy natural que las drogas estén prohibidas. ¿Qué otro objeto prohibido conocemos? Y cuando vos pensás, yo hago esta pregunta siempre, y a nadie se le ocurre nada, ¿no? Bueno, hay algunos aditivos alimentarios que están prohibidos y en otros países hay literatura prohibida. Pero no hay muchos objetos prohibidos. Tienen un privilegio, son los únicos objetos prohibidos de la humanidad. ¿Y por qué están prohibidos? Porque hacen mal para la salud. Eso no es verdad, porque hay muchas más cosas que hacen mal para la salud y no están prohibidas. Entre otras cosas, reguladas. El veneno de hormigas y los revólveres. Las armas no son saludables y no están prohibidas. Pero yo no puedo ir al kiosco a comprar un revólver porque está regulado. Esa es la alternativa a la prohibición. Bien, pero en esto usted plantea, que está muy fácil de seguir el razonamiento, por supuesto, no está contemplado el componente
adictivo. Sí, está contemplado. No, pero me pone como ejemplo el revólver y ¿qué otra cosa dijo? Y el veneno. El veneno de hormiga. Pero hay adicción a la comida, hay adicción al juego. Pero hay adicción al alcohol y no está prohibido. Y es más, te voy a decir otra cosa. Según cifras oficiales de Naciones Unidas, todas las sustancias prohibidas en el mundo aumentaron en los últimos 10 años el consumo un 23%. Hay solo una sustancia que no aumentó su uso. Es el tabaco. Y no está prohibida. Y genera adicción. Habla muy mal de la prohibición. Eso, la única sustancia que no aumenta su uso en el mundo no está prohibida. ¿Y por qué, Daniel, acá... Es contundente. Sí, pero con una mirada crítica al respecto. Porque hay una diferencia con el tabaco y el resto de las sustancias, de estas sustancias que generan determinada respuesta psicoactiva, ¿no? El tabaco no necesariamente te saca del eje de lo que pensás. Sí pasa con el alcohol, sí pasa con la marihuana, sí pasa con la cocaína, bueno, y resto de las sustancias prohibidas. ¿Por qué con el alcohol no se puede seguir el mismo camino que con el tabaco? No se ¿Por puede qué o no se quiere? Hay publicidad. ¿Por qué está en la góndola del supermercado? Pasás de mañana y están las petacas de whisky, de garpamiel, ¿no? Yo ahí tengo una interpretación que no la puedo demostrar. Es mi interpretación, que es que yo creo que en realidad la reducción del consumo de tabaco, que es en el mundo, no es en el Uruguay. Sí. Uruguay, ¿cómo está con respecto al resto del mundo esto? A mitad de tabla. No somos ni los mejores. Eso que nos mencionamos lo bien que los uruguayos... No es verdad. Somos la mitad de la tabla. Disminuyó más en otros países y menos en otros. ¿Y por qué a nivel global? Porque, ahí está, a eso voy. Entonces, ¿por qué porque hay una cuestión cultural y que tiene que ver además con que ha habido una sustitución de consumo. Cuando yo iba al liceo, nosotros fumábamos tabaco a escondidas ¿no? Y hoy fuman cannabis. Y no es porque vieron la publicidad de Tabaré Vázquez, es porque les gusta más. Ha habido una sustitución del consumo. En todo el mundo ha habido una sustitución del consumo. Cuando te dicen, ¡ay, qué horrible el cannabis que genera, ¿cómo se llama? Esquizofrenia, lo cual hay algunas cifras que hablan de una asociación estadística entre la esquizofrenia y el uso de cannabis. Pero entonces, pues, ¿y cómo ha evolucionado la esquizofrenia en la historia de la humanidad? ¿Aumentó mucho? No. ¿Y el consumo de cannabis? Sí. Con lo cual pone en cuestión lo otro, ¿no? Pero entonces, si aumenta así el consumo de cannabis, casi... Y si vos sumás el consumo de cannabis más el consumo de tabaco, te da que entre los dos siguen aumentando también. Para mí lo que pasa es que ha habido una sustitución. Ahora yo no puedo demostrar eso. ¿Y para vos es sana esa sustitución? No, ni sana ni nada. Es la naturaleza humana. Porque uno dice, qué bueno, bajó el consumo de tabaco. Sí, claro, está bueno que baje el consumo de tabaco. A mí, desde el punto de vista sanitario, está bueno. De que sube el consumo de cannabis. A ver, la primera cosa, yo creo que todas las personas hacemos evaluaciones de qué riesgos estamos dispuestos a asumir. Muchas cosas que hacemos en la vida no son saludables, ¿no? Desde usar motores de combustión hasta ponerle sal a la comida. Pero vos evalúas cuánto riesgo estás dispuesto a correr en la vida. Y en esto, ¿no? El otro día hablábamos acá con Lorena Quintana, la candidata a vice, en el polo opuesto de Radio, ¿no? Que obviamente no está de acuerdo con la legalización. Ella cree que el quid de todo esto es en la cultura, ¿no? Y vos hablabas que a nivel global, un poco también, además de la sustitución, debe haber un tema cultural de que el tabaco es malo. No es la base, el tema de la cultura, que uno se pueda formar y se pueda criar sabiendo que esto no. Esto no, que esto es malo para la salud, que no es lo mismo que esto no. Está bien. Porque esto no, porque está bien. Leo, porque si a vos te dicen comer en un carrito todos los días, no es bueno para la salud. Está bien, perdón, cuando dije esto no está bien, venía por consciente porque que además, esto porque es malo para la salud. Cuando vos comes carne, vos sabés que el pedazo de carne que viene con un pedazo de grasa sí te hace mal para la salud. Y a veces te comés la grasa también, ¿no? Sí. Y todos sabemos que hace mal para la salud. Porque vos haces una evaluación, de alguna manera, haces una síntesis en el momento que vas a cortar así en tu cabeza, que decís, me lo como. Y porque además vos estás postergando el mal, decís, bueno, andás a ver cuándo se me van a tapar la arteria, ¿no? Pero ahí, de nuevo, ahí se me viene a la mente y se me atraviesa el concepto del componente adictivo, que no se cuela en mi libertad de decisión, de si, por ejemplo, si voy a comerme la grasa hoy o no. Depende para quién. En cambio, sí se va a colar seguramente, si tengo una tendencia a la adicción, sí, a minimizar el riesgo de volver a consumir una sustancia. Pero también pasa déjame que me conteste él. Las personas que, a ver, en el caso del cannabis, pues en otras sustancias los potenciales adictivos son mucho más altos.
que Sí, tienen, no me refiero a cannabis. que me terminan refiero en un uso problemático de general. cannabis son un porcentaje relativamente bajo, ¿no? Bastante bajo. Sí. O sea, Bueno, pero es el problema, el consumo problemático es el problema que nos trae el Sí, narcotráfico. pero no necesariamente la adicción. y ¿no? además Que no es lo hay, mismo. hay más cosas ¿Cómo? que nosotros... No es lo mismo consumo problemático que adicción. Bueno, no, estamos de acuerdo, pero cuando la adicción llega al nivel de uso problemático, No, que es lo que te genera a ver, la adicción es el un gran consumo problema del pero podés consumir narcotráfico. problemáticamente sin ser adicto. Eso está muy bien. Por ejemplo, las personas que no son adictas al alcohol, pero cuando consumen los fines de semana, manejan habiendo tomado, tienen blackouts, terminan vomitando, tienen un consumo problemático. No son adictos, como el que consume todos los días. Otro Pero ejemplo, Eh, si vos vas a una fiesta la electrónica... adicción tiene que ser todos los días para ser adicción. No, Y no, bueno, entonces no, pero no son adictos. No, hay personas que tienen consumo problemático sin ser adictos. el gran desafío para el narcotráfico y para los estados, ¿cuál es? ¿El adicto o el de uso problemático? Para los estados no entendí eso. Para los gobiernos que tienen que combatir hoy, por ejemplo, Para la salud pública. los problemas vinculados a la seguridad pública. El gran desafío es tener una sociedad de inclusión. ¿Cómo hacemos para tener una sociedad de inclusión? Con o sin consumo de sustancias. Va a haber consumo de sustancias siempre. La cuestión es que nadie se caiga por los costados de la mesa. Que todos Entonces, estemos en... Que todos políticas de estemos rehabilitación. entre otras cosas, más? prevención también, postergar lo más posible la edad de inicio del consumo. Eso es importante. Prevención de los usos problemáticos, que no es lo mismo que prevención del consumo, y proteger la libertad. Y proteger la libertad tiene dos componentes. La libertad de decidir qué quiero hacer con mi vida se reparte en dos cosas. Una es, decido lo que consumo yo y no el Estado tutela mis consumos. Y segundo, cuando pierdo mi libertad porque utilicé una sustancia que me generó un vínculo adictivo, entonces es un deber de la comunidad hacernos cargo de eso. Dice, que consuman lo que quieran, pero que después no vengan al sistema público de salud. Y eso aplica al uso de sal, aplica al uso de motores de combustión. ¿A qué más cosas va a aplicar? No, ¿verdad? Porque tenemos un estigma moral sobre la sustancia, solamente a esa sustancia. Ahí vuelvo a la frase que evocaba de su ponencia de ayer, ¿no? La condena moral. Claro, y las otras cosas no le aplicamos esa lógica. Si yo moral, tomo alcohol, que- tengo derecho a ir a un es que hospital. el alcohol debe ser la peor sustancia que tiene mayor incidencia en montones de Sin flagelos de la ninguna sociedad. duda, y pero muchos- nadie se pone... O sea, haces Nadie. un plebiscito sabiendo todos que el alcohol es malo y sale el 90% que no quiere... Que la prohíban. Bueno, yo votaría que no- también que no lo prohíban. que ¿no? no lo Yo no quiero que haya un estigma moral sobre el uso del alcohol en tampoco, ¿no? Ni sobre el en tu uso de caso está, tabaco, pero vos ¿no? no estás de acuerdo con la prohibición de sustancias. Te digo que la mayoría de la gente está de acuerdo con la prohibición de la cocaína, de la marihuana, pero obviamente el alcohol no va por ese mismo carril. O sea, a mí me parece muy obvio, ¿sabes qué? Es que vos podés comparar la historia de la humanidad hasta la prohibición y después de la prohibición. ¿Y cuándo no fue peor? Pero que es muy obvio. ¿Y por qué seguimos diciendo, es este el camino? ¿A dónde queremos llegar por este camino? ¿No nos damos cuenta que hay cada vez más cantidad y más variedad de drogas? ¿Que hay cada vez más problemas de salud y de seguridad pública? ¿Y que este camino nos conduce a nada? ¿Por qué nos metimos en este camino? Bueno, salgamos, porque ya no importa, no le pasemos la boleta a nadie. Claro, Que no nadie busquemos pague ser la responsables. factura. No me voy a enojar con ningún dirigente político que esté diciendo lo que disparate que quiera. Lo que digo es cambiemos, pensemos una alternativa, no sigamos como con este Rompamos el tema. paradigma que además... Vale más salir de este enredo en el que nos metimos que 4 votos para las elecciones. En serio. Bueno. Pero Para muchos no. Bienvenido a la política. No, El para muchos objetivo no. lo hablábamos el otro Pero hay día. otros que honestamente pueden pensar que no, ¿no, Daniel? Eso me parece que también hay un lugar de convencimiento ahí. No necesariamente todo el que se manifiesta en contra ha pensado en el tema con tanta profundidad como para entender las consecuencias que viven mucha gente que no tiene nada que ver con el consumo, además, Sí, ¿no? Porque pero yo te voy a contar algunas cosas, porque A está ver. bien como acepté cuando vinimos en todo el prólogo al programa y todo eso, de que hay muchos dirigentes de la coalición que se me critican y todo Sí. eso. Yo recibí más de uno, dirigente, inclusive diputados de la coalición, que vinieron a mi despacho. Uno vino con el hijo, no lo voy a nombrar porque no, vino con el hijo y me dijo, mira, Daniel, vengo a decirte que yo estaba todo en contra de lo que pensás vos, lo discuto todo el día con mi hijo y vine con él además para decirte que nos convenciste. ¿No? Pero claro, lo que pasa es que todas las semanas se puede hacer una convocatoria de gente que está indignada con las políticas que yo pienso, y se concentran enfrente de una oficina pública todos los días. Los que están a favor no se van a ir a concentrar, pero yo creo que son cada vez más también.
Yo creo que son cada vez más, estoy convencido de eso, cada vez más gente se da cuenta de esta historia, porque además ponés honestidad intelectual. Y cuando lo conversás a nivel internacional, además, ¿no? Con gente mucho más, de México, de Colombia, que te dicen, por favor, yo siempre cuento un caso, Carlos Cruz era un colombiano, un mexicano que conocí en Colombia, y el tipo estaba a cargo de un ONG que trabajaba en la Ciudad de México en sacar adolescentes que eran captados por el narcotráfico. Y los narcotraficantes atentaban contra esa ONG. Y el loco pedía, por favor, que de un día que algún día llegue la despenalización del cannabis a México. Porque nos está destrozando como sociedad las consecuencias que genera. Y eso a veces cuesta verlo. Pero cuesta además, verlo. La influencia que tienen los barrios, la influencia que tienen en los adolescentes. Cuando vos repasás, viste que ahora hay un lema ahí por ahí que anda circulando que es: ¿queremos un país libre de drogas o un país de droga libre? Esa consigna que es de un país libre. Un argentino que dice esas cosas y acá la tomaron ahora para la campaña. Pero entonces yo que fui, googleé, es muy fácil, googleás un país libre de drogas y te encontrás 80 veces eso repetido en la historia. ¿En dónde? En México, en Colombia, en Ecuador. Todos le han prometido eso. No le vamos a pedir cuenta a esa gente nunca, porque son impunes. Pueden decir eso y nos pueden prometer un país libre de drogas cuando saben que es mentira, porque ahí sí, puede que no hayan reflexionado sobre el tema, pero todos saben que es mentira y que dentro de 20 años no va a haber un país libre de drogas. En la guerra frontal, pero trayéndolo a Uruguay, la guerra frontal al narcotráfico. Nos la prometen una y otra vez. Pero son cosas distintas, ¿no? La guerra al narcotráfico. Pero la guerra al narcotráfico es una guerra que tiene sentido. Y un país libre o no de droga. ¿La vamos a ganar algún día la guerra al narcotráfico? La guerra no la va a ganar nadie. La guerra, a ver, hay que combatir las actividades ilícitas. Eso sí, es obligatorio. Pero lo que... Bueno, un camino es liberando, ¿no? Despenalizando. Bueno, por eso no es dar la guerra, no es hacer la guerra, es hacer la paz. Un kilo de cocaína en Bogotá vale $1.000, 1.000 y poco. Un kilo de cocaína en Melbourne vale $200.000. No hay ningún negocio más lucrativo que ese, ¿no? 1.000 a 200.000. Ahora, ¿y eso por qué pasa? ¿Qué pasaría si no estuviera prohibido? No saldría 200.000. Ergo, no sería tan buen negocio, ergo no habría tanta gente interesada en hacer ese tráfico. Probablemente no habría tantos muertos en el medio. Además, y está mal pensar oscuramente y pensar que por parte a nivel mundial de los que toman esas decisiones de ahí para abajo están involucrados o están vinculados de alguna manera, que obviamente ese gran negocio lucrativo les sirva y que por eso no. A ver, siempre se dijo que soy chico que Estados Unidos es el principal interesado en que no se prohíba porque es un beneficiado económicamente del narcotráfico. Están cambiando y yo creo que porque no están tan beneficiados. Yo no creo en las tesis conspirativas, no me gustan las tesis conspirativas, ¿no? Yo prefiero pensar que la gente actúa de buena fe en general. No me gusta ver las tesis. Hay gente que no, porque como el narcotráfico tiene poder, puede comprar. Se ha metido en la política, que se ha metido en la política y ha financiado y ha matado a aquellos que no han aceptado estar financiados. Eso es real. Sí, y es un mercado creciente. Alguien nos decía que en el sur de Brasil ya tienen como un Mides paralelo, ¿no? En donde dan canastas, atienden. Es la forma de tener sus aliados, ¿no? De tener, Y es natural además, porque son sectores de la sociedad que están mucho más cercanos a esa... Yo no sé si fue Escobar el pionero, ¿no? En esa estrategia. Sí, pero además es estrategia y es humanamente entendible. ¿Y lo ves viable esto? O sea, tu teoría de la legalización, ¿la ves viable? ¿En algún plazo? ¿Mediano? Sé que el camino actual nos lleva, ¿no? Entonces lo que yo digo es, pensemos caminos de apertura paulatina, y eso es lo que yo digo. ¿Pero hace cuánto pensás eso? No sé, no estoy seguro, cada vez más, pero me parece que intuitivamente siempre pensé eso. ¿Y crees que realmente ha habido avances o es muy poquito? Vamos a paso de tortuga. Es muy poquito, pero por lo menos se habla. Yo lo que pasa es que no desvalorizo lo poquito, yo al contrario. Lo valorás. Pero yo recuerdo a Jorge Valle hablar de esto en los 90. Y la política de, ¿cómo es que le llaman? El de la chique, ¿no? De minimizar, reducción de daños. Algunos lo toman casi que como una caricatura. O vencerse, rendirse, digo. ¿Qué piensas? Gestión de riesgo y reducción de daño es lo que hacemos con todas las cosas de la vida. Cuando tú te pones el cinturón de seguridad, cuando te subís al auto, no prevenís el accidente. Lo que haces es
si tenés el accidente, tenés menos riesgo, y eventualmente menos daño. Y no pensás, como se ponen el cinturón, ahora van a pensar que pueden chocar. Claro, no le pongan el cinturón porque así manejan más descuidado. Eso no es verdad. Segundo, si yo soy diabético y hago dieta, no me curo de la diabetes. Lo que hago es gestiono los riesgos de ser diabético y eventualmente disminuyo los daños. Yo soy hipertenso. Entonces, antes de venir para acá, tomé Valsacor, hidroclorotiazida y unas cosas que tomo para la presión. Mañana voy a ser hipertenso de vuelta. Y todos los días, ¿y para qué tomo entonces? Entregate, si igual vas a seguir siendo. No, porque gestiono los riesgos. Eso hacemos con todas las cosas de la vida. Cuando una patología está instalada, vos tratás de que no se te complique. Y es esa la cuestión. Por eso hay que hacer gestión de riesgos. Cuando vos haces gestión de riesgos, eso implica muchas cosas. Un polo de la gestión de riesgos es la abstinencia. Si yo sé que un tipo le hace mal, el ideal es que no consuma más. Nunca. Eso es gestionar los riesgos, Como también, disminuir los daños. Nada disminuye más los daños que no consumir. Ahora, ¿es siempre posible? No. Y si no es posible, entonces ese tipo no hay que cuidarlo. Sí, también hay que cuidarlo. Y entonces, por lo tanto, gestión de riesgos comprende la abstinencia, no la descarta. Pero la abstinencia para aquel que realmente el consumo es un riesgo muy alto, porque se supone que a nadie... Para aquel que puede ninguno nos hace bien, quiere. Claro, por eso, se supone que a ninguno nos hace bien comer sal. Ahora, si vos comes sal, te va a hacer mucho peor que a mí, en principio, ¿no? Como hipertenso. Claro. Lo mismo pasa con el consumo del alcohol, por ejemplo, para no ir a las sustancias prohibidas. Yo tomo una bebida cola todas las noches, me llevo una botellita a la mesa de luz. Notoriamente tengo un vínculo de dependencia con la sustancia, y no es cafeína necesariamente, porque si tomo café no me hace lo mismo. Supongo que es la combinación de cafeína con azúcar, no sé lo que es. Sí. Pero es con azúcar. Pero en todo caso, lo que sé es que ese es mi problema. ¿Noche dijo y duerme? Todo el día tomo, es un problema que tengo con eso. Tengo un problema realmente con eso. Que además yo sé que es dañino. Qué bueno que lo digas así y que lo expreses así para entender que hay otros problemas que van más allá de las sustancias prohibidas y las que son psicoactivas, que eso es diferente, pero la dependencia del cerebro a veces también implica determinadas lógicas de respuesta neuronal que no necesariamente tienen que ver con la sustancia en sí misma, ¿no? Vos te haces adicto al café, o te haces adicto al té, o te haces adicto al mate, y te lo sacan un día. A una persona, por ejemplo. Volviendo al tema de la sustancia. Hay una obsesión con este tema de las adicciones, primero el uso de esa palabra, y después que en realidad es tener un vínculo no adecuado con algo. Ahí va. Con una sustancia, por ejemplo. Pero hay muchas más cosas, vínculos adictivos y vínculos patológicos y tóxicos se puede tener con el juego, con la comida, con el trabajo, hasta con el deporte, te diría. Con el teléfono, con la pareja. Puf. O sea, el vínculo tóxico con la pareja está en la base de la violencia de género. Pero a nadie se le ocurre prohibir. Con el trabajo, Ariel, que es uno que hace incorporado eso también. A nadie se le ocurre prohibir los matrimonios. Por ahora. Los ejemplos que pones. Sí. Pero con el trabajo, y tampoco lo consideramos, gente que vive estresada, que genera niveles. Porque lo que hay que recuperar es la noción de vínculo. Es que lo que hay es un problema de vínculo. A ver, a veces ese ejemplo que yo pongo, la droga te atrapa. La droga es sujeto, te atrapa predicado. No, la droga no es sujeto, nunca es sujeto. La droga es objeto, los sujetos somos nosotros. El sujeto somos nosotros. Basta con las políticas drogocéntricas, porque ahí demonizamos y creemos que exorcizamos al demonio. Sí. El objetivo, si yo demonizo la sustancia, es exorcizar al demonio. Y entonces estamos en el medioevo otra vez, como decía ayer en conferencia. Volvemos al medioevo, creemos que esto se resuelve exorcizando. Y además se resuelve todo, se resuelven los problemas de salud pública, se resuelven los problemas de la familia, se resuelven los problemas de los vínculos, se resuelven los problemas de la seguridad pública. Todo se resuelve si eliminamos Juan Miguel, y si fuera tan fácil, ¿por qué no lo hicimos en la humanidad? Porque no usamos suficientes revólver, porque no usamos toda la batería de mentiras, usamos todo lo que no cerramos todas las bocas. Claro, ahí está. ¿Usted cree que si gana el Frente Amplio las políticas de drogas podrían acelerarse en la dirección que usted plantea? ¿Para qué voy a decir una cosa antes? Como herencia del prohibicionismo tenemos hoy en Montevideo aproximadamente 1000 bocas de venta clandestina. 1000, más o menos, 900 y pico en Montevideo se estima. Y tenemos 39 farmacias como herencia de la regulación. Y la gente le tira a las farmacias. Pero estamos razonando mal, ¿no? 1000, solo en Montevideo, 1000 bocas de venta. Y en todo el país 39 bocas, farmacias. ¿no? Que no son todas las salidas que hay. No, nos enojamos con las farmacias. Yo no sé eso, no me parece que esto no es de partidos. Y dentro del Partido Independiente,
¿Están más alineados? ¿Qué quiere decir eso? A mí hasta ahora siempre me dieron la prioridad en este tema, en el partido, sí, claro. Bien, está perfecto. Tengo una preguntita, tengo un amigo que está creyendo, Gonzalo Maciel, que me pide a ver si puedes contar una buena experiencia en Canadá. Sí, pues Gonzalo, fuimos juntos con Gonzalo a Canadá. Justamente, justo porque está escuchando la nota del otro lado y bueno, justamente me hablaba de California, que en Estados Unidos es un estado que legalizó el cannabis al igual que otros estados, y también me dijo de una buena experiencia en Canadá. Canadá es tienen algunas cosas, primero que no tienen el mismo sistema de regulación en todo el país. Tienen en algunos lugares mucho más estatizado y en otros lugares una perspectiva mucho más liberal. Y como el Estado es federal, digamos, se permiten esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que cada estado es un país. Lo que tienen muy serio es la recopilación de datos, que nosotros lo tenemos bastante serio eso. Pasa que se le cuestiona, ¿viste? Todo se nos cuestiona. El Observatorio Uruguayo de Drogas es una cosa seria. Y alguien dice, pero ¿quién audita esa ¿qué vas a auditar? Es como que audites la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos una encuesta en población general de consumo, muy seria, que está por salir la última con buenos datos, quiero decir eso. Y ¿Qué quiere decir buenos datos? Buenos datos, que es que el consumo... ¿Información valiosa o que el consumo ha bajado? Las dos cosas. No que ha bajado, pero que no se ha disparado, como se dice. Y no la hacemos nosotros porque vamos a conseguir que los datos nos den... Que coincidan con mi postura. No, claro, la conveniamos con el Instituto de Estadísticas para que ellos hagan las encuestas. O sea, los datos que tenemos un poco... Salen plata eso, ¿no? Para tener buena información hay que gastar plata. Mucha plata de la que nosotros tenemos la gastamos en eso. Porque nos parece muy valioso tener mucha información. Porque eso además después hace que nos digan esto. El consumo ha evolucionado. ¿Cómo es que dicen? Se ha disparado, pero exponencialmente. Sí. Yo no sé si saben lo que quiere decir exponencialmente cuando lo dice. Bueno, no es verdad eso, ¿no? Pero entonces yo tengo que tener los datos para decir eso no es verdad. ¿Viste? Claro, para rebatir. Claro, que el consumo ha seguido una tendencia al alza. Canadá lo hace muy bien, eso es un país serio, ¿no? Entonces hacen muy bien eso y modifica. Holanda también hace esas cosas bastante seriamente. Y aprovecho, ya que digo Holanda. Dicen, y Holanda se metió en esto y ahora no sabe cómo revertir, no saben cómo salir para atrás. Punto 1. ¿Por qué no saben? Sabrían, ¿no? Si quiero revertir esto, lo revierto. ¿Cuáles son los índices de Holanda, de consumo? No tengo los datos exactos de los índices de consumo. Lo que sí digo es que sí sé es que Holanda no está yendo para atrás, está profundizando el modelo. Cada vez más. Holanda se metió en esto y ahora no sabe cómo salir. Bueno, ¿no? ¿Ha tenido algún problema a nivel de Europa de cómo se manejaba el dinero, el financiamiento? Y porque siempre hay un político que dice esto no nos está saliendo bien y ese es el que toma la prensa. Cuando yo fui ahora a la JIFE en mayo a Viena... Acá sería Holanda y ver lo bien que están las cosas. Claro. Además, te ponen de ejemplo que quieren que bicicleta y está todo verde. Daniel, el momento de las rapiditas. Bueno, entonces dejamos, no les hago el cuento. Hacelo después. Las anécdotas siempre rinden. Cuando yo fui a la JIFE a Viena y las JIFE son los antes. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que Uruguay tiene que ir periódicamente porque somos los malos del mundo, fuimos los primeros que regulamos, ¿no? Entonces, el representante de China me preguntó si no había en Uruguay políticos que quisieran revertir esta circunstancia de regulación del cannabis. Y claro, porque les interesa ese testimonio para después darle bomba. Entonces le dije, claro que hay gente que quiere revertir esto. Como en todos los países del mundo hay unos que están a favor y otros que están en contra. Después me di cuenta que en China no. En China no hay unos que están a favor. Están todos, no pueden decir si están en contra además, ¿no? Entonces, puede ser, claro. Después que dimos el examen ese en Viena, salimos y yo fui de curioso a una tienda de cannabis, que está lleno de tiendas de cannabis en Viena, pero todas son de cannabis no psicoactivo. Hasta los 15 minutos que agarrás confianza y te ofrecen cannabis psicoactivo también, ¿no? O sea, la doble moral en esas cosas es tremendo. Es tremendo. Bueno, me faltó que te encontrabas con el chino en la tienda y yo estaba... ¿Rapiditas? No, porque lo matan. Vamos con la primera. ¿Reditúa electoralmente pedir penas más duras para el microtráfico? Sí, reditúa. Sí. ¿Piensa mejor de Manini que hace 5 años? Siempre pensé bien de él. ¿Trabajaría en el tema de adicciones en un gobierno del Frente Amplio? No corresponde que haga esa respuesta. No. Tiene un paso para activar. No ¿Quiere usarlo? ¿Quiere aprovechar el comodín? Faltan 80. Bueno, inteligente, claro. ¿Los argentinos son más intensos que los uruguayos? No sé. No. Yo no lo dije. La gente no es distinta por el país que nace. Radio no se está afectando la parte lúdica.
Juan Miguel, ¿vas a preguntar alguna Ya o voy, estás estoy complicado? abriendo. Estás con el archivo. Ya lo logré. Estoy. La 5. ¿La legalización de la venta de drogas es parte de la agenda de derechos? Y ponerle nombre. Va a ser el primero que no va a contestar ni un sí ni un A no. ver si- Me A encanta. ver a ver si se porta bien. A mí me gustan los antisistemas, ¿viste? Sea buen alumno. A ver, voy con las 6. ¿Sospecha que haya narcotraficantes financiando a algún político en Uruguay? No sospecho. Heber fue un buen ministro del Interior. Sí. ¿Es buena cosa que le hagan entrevistas en televisión a Marcel? Sí. ¿Los allanamientos nocturnos son decisivos para combatir el narcotráfico? Instrumentales. ¿Consumir marihuana es más de izquierda que de derecha? No. ¿Milei es mejor presidente que Cristina? Creo que sí. Bueno, ¿qué nota le ponemos? Pará. Porque Milei, no sé por qué pensé en Boric. No, lo único peor a Milei es que caiga Milei. No. Lo único peor a Milei es que caiga Milei. ¿Qué nota lleva este alumno? Vamos a hacer una Por, junta no, de maestros. por la para nota, definir- la nota en sí, todo anterior a la rapidita, para mí fue un golazo, fue No, buenísimo. Claro. la entrevista. Inversamente proporcional A a la la rapidita. rapidez. Es cuando, claro. Me encantó cada ejemplo que puso, cada paralelismo. De verdad hizo. que pensé Lo salva el año y pensé no que le me estaban examen, preguntando digamos. Milei versus Boric y ahí no tenía duda, pero cuando después me di No, cuenta a que veces Cristina pasa con las versus Boric. rapitas. Como va rápida la cosa, el cerebro a veces te, Y te por eso hace son la rápidos. mala. O sea que el año le salva el examen, una cosa así. A mí Milei no me gusta, Creo que le pero faltó, sería peor que cayera le faltó él, una ¿no? coquita capaz para la rapidita. Coca-Cola, ¿no? Claro, la que él toma constantemente. No tenés problema decir la marca, sí, yo me cuidé. Yo me cuidé No, de para que no decir haya la duda, marca. digo, porque Gracias a ustedes, siempre No, son por muy favor. interesantes las entrevistas Gracias, y además ustedes son inteligentes, por eso preguntan bien. Eso parece. Aparentamos nomás. Igual la nota fue mala, ¿eh? Se Guarda, paló. ponle la nota de la rapidita. A la maestra con la manzanita Sí, no. eso, bien, bien Victoria, bien. Igual yo creo que son inteligentes. Gracias, Rodrigo, muchas Gracias. gracias.